Profe, tengo dos preguntas rapidísimas. Hola, hola. Hola, hola. Este, ¿Me escuchan todos? Sí, Sí, profesor. profe. Sí, todo bien. Ok, dejen subo mi volumen, creo que está un poco bajo. Ok, creo que por ahí medio alcancé a escuchar que alguien quería hacer algún comentario. Adelante. Es- sí, profe, yo le quería preguntar dos cosas rapidísimo. Sí, Una, ¿se acuerda que al inicio del curso nos dijo que si teníamos todos los apuntes, podemos tener por ahí algunas décimas extra? sí, de acuerdo. Mi pregunta es, a partir del tema 7, ¿esos apuntes pueden ser en digital o también tienen que ser en el cuaderno? Pueden ser en digital, sobre todo ahorita con la modalidad en línea, está bien. Ah, ok, Hay algunos que toman notas de forma distinta, algunos usan su tablet, utilizan. Entonces, no hay problema. Mientras sean hechos por ustedes, el formato pues es libre. ok, de acuerdo. Y entonces, sí, es que a partir del tema 7, digo, voy anotando todos los schools, entonces de ahí nada más lo pasaría como apuntes ya. Ok. Y mi siguiente pregunta era del diplomado, profe, que nos comentó de bases de datos. Ujú. ¿Solo será en esta ocasión o se planea hacer cada semestre o cada año? Cada semestre, este semestre empezaríamos con la primera generación y la idea es que cada semestre empiece una nueva. Entonces la siguiente sería en enero, ¿no? Más o menos. En enero, febrero, por ahí más o menos. Así es. Ok, ok. De Ujú. acuerdo, profe. Nada más era eso. Gracias. Bueno, ya por lo menos ya pasó la masacre. ¿Todo bien? Sigo hecho bolita. ¿Sí, sigues hecho bolita en en tu silla? Sí, 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 justo. Qué barbaridad, que no, exageran de veras, pero bueno. Este, ladraba el examen, dicen aquí usted, no, bueno, ¿cuál qué? En fin, pues bueno, vamos a ver qué sucede. Ya somos poquitos realmente. Ahorita en pleno examen de plano uno ya tiró la toalla, dijo, no, ya esto ya fue. Este, pero bueno, ya se estaba apartando su lugar en en el siguiente semestre, en fin, pero bueno. Ok, pues vamos a continuar con la clase. Si no tienen inconveniente alguno, ya respiraron un poquito y pues ni modo, ¿no? El ritmo así lo amerita. Este, bien, nos quedamos en qué parte de SQL ya vimos visto tablas externas, tablas temporales, vimos diferencias, características, hablamos un poquito de transacciones. Vamos ahora a continuar ya con cuestión de otras funcionalidades que tiene la creación de tablas en general. Voy a ver aquí los conceptos y ahorita voy a juntar los ejercicios para no estar ir y venir y a ver si así aprovechamos un poquito más el tiempo. Entonces el punto 7.6, creación de columnas. Si ven todos mi PDF, ¿verdad? Creación de columnas. Sí, profe. Ok, el primer concepto que vamos a ver es el de columnas virtuales. Este concepto puede ser conveniente, sobre todo para implementar lo que es un atributo derivado, de una forma que evitemos los inconvenientes que tiene. Cuando estábamos en diseño recordarán que cuando estábamos en la cuestión de diseño, comentamos que una de las desventajas de un atributo derivado es que si no cuidamos su sincronización, podemos causar inconsistencias, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la fecha de nacimiento y la edad, si se nos olvida modificar alguno de los dos cuando haya un cambio, podemos generar aquí inconsistencias entre estos dos atributos, ¿no? Entonces, una columna virtual me evita este problema. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el atributo derivado, la base de datos nos permite capturar en la definición de la tabla una fórmula. Esta fórmula es la que va a permitir calcular el valor a partir de otro. Entonces, en ese sentido, nosotros nunca insertaríamos un valor de forma directa en el atributo derivado, sino que esa tarea se la dejamos a la base de datos. Entonces, con esto evitamos cualquier probabilidad de inconsistencia. ¿Ok? Entonces, para decirle eso a la base de datos utilizamos una columna virtual. La sintaxis es la siguiente. Especificamos el nombre de la columna, que en este caso es la columna derivada.
Todo esto que ven entre corchetes es opcional. Mi recomendación sería indicarlo siempre para que quede claro que es una columna cuyo valor siempre va a ser generado. Por eso dice aquí generated always, que su valor siempre va a ser generado. ¿De qué forma? As. Y lo que sí es obligatorio es la fórmula. Entonces ponemos as y aquí ponemos la expresión o fórmula que me va a permitir calcular su valor. Y para hacer énfasis de que es una columna virtual, de manera opcional podemos poner virtual. O sea, lo mínimo indispensable es la palabra as y la expresión. Pero recomiendo poner generated always y la palabra virtual, pues para que sea más claro, ¿no? Que es un atributo derivado. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos una tabla y que queremos guardar el promedio de la calificación de 3 calificaciones. ¿Ok? Como este puede ser calculado a partir de estos 3 valores, escribimos columna generated always as y la expresión. Como pueden ver aquí, es una fórmula sencilla que siempre se va a calcular. La palabra virtual, ¿no? ¿Esto qué significa? Que cuando hagamos una inserción, no necesito poner el valor del promedio, como pueden ver. Me salto ese valor, solamente pongo las 3 calificaciones y vean que a la hora de hacer la consulta de la tabla, ya el manejador en automático me calcula el valor del promedio. Entonces, ¿esto qué significa? Que en la base de datos nunca se guarda este valor. Este valor nunca se guarda. Siempre se calcula cuando se muestra el dato. ¿Ok? A la hora de hacer un select, se ejecuta esta fórmula y nos muestra el valor. Pero en disco, en base de datos, nunca se guarda este dato. Entonces, eso nos ayuda a evitar a eliminar más bien cualquier probabilidad de inconsistencia, pues no existiría. Una posible desventaja de esta técnica es que el procesamiento, ¿no? Cada vez que quisiéramos mostrar el dato, vamos a tener que gastar ahí ciertos ciclos de procesador para poder hacer el cálculo. ¿Ok? Digamos que esa sería la única desventaja. ¿Vale? Bien, esto es en cuanto a columnas virtuales. Ahorita hacemos el ejercicio de la serie. ¿Dudas de esto, de este concepto? Yo tengo una duda, profe. ¿Se puede Sí, Adelante. utilizar? profesor. O sea, esto es en cuanto a Oracle, ¿no? Porque son propias de este sistema de las columnas virtuales, ¿no? Así es, así es. Pero en alguna otra base de datos, supongo se puede hacer con un check. ¿Cuál es más, o sea, qué proceso es más pesado, el check o una columna virtual? Ok, primer punto. No es lo mismo un check. Check no te permite hacer un cálculo y obtener un valor. Check lo único que te va a decir es un true o false. Ok. Ok. Con check no podrías, digamos, calcular un valor y asignárselo a una columna, porque check son conceptos distintos. Check es un constraint que simplemente, efectivamente, sí puedes construir una expresión como esta, pero esa expresión al final tiene que ser booleana, tiene que resolver en un valor verdadero o falso. Y eso te va a permitir si el registro se permite o no, pero es una cosa diferente a una columna virtual. La columna virtual sí es una expresión también, pero su valor es el que se le asigna a la columna. Entonces son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Sale? Ok. Depende de cada manejador si tienen esta funcionalidad. Hay algunos que sí, hay algunos que no. En el caso de este manejador, pues sí la tiene, pero puede que en otro no. ¿Ok? Y entonces, en caso de que no la tenga, o sea, digo, se tendría que crear la columna y cómo podríamos hacer esa operación para evitar las inconsistencias. En caso de que quisieras hacerlo manualmente, lo que se podría hacer es un trigger. ¿Ok? Tendrás que asignarle un trigger a esta tabla y en el momento que el trigger dispare, ahí calculas el valor de la columna y lo puedes asignar en el trigger. Ah, ok. Gracias, profe. ¿Ok? Esa sería, digamos, la manera en cómo pudieras implementarlo si la base no te da esta opción. ¿Ok?
¿Alguien más alguien tenía otro comentario? Yo, profe, si queremos, Sí, bueno, más bien, profesor, no si tanto la pudiera columna dibujar. virtual, Ah, pero pe- en... perdón, creo que Pavel quiere comentar algo nada más que, Pavel, tu audio, tu volumen está muy bajito, yo creo por eso los demás no te alcanzamos a escuchar. Ah, Si ok, lo, déjelo subo. si Gracias. lo puedes subir, ajá, y entonces por eso se está encimando con los demás. Si quieres, adelante, Pavel, y ahorita le damos oportunidad al otro compañero. Adelante. Ahí ya me escucho mejor. Sí, ahora hasta fue mucho. Ah, le bajo, le bajo, le bajo. Ahí un poquito mejor. Ahí está mejor, sí. Ok, Adelante. va que va. Mi pregunta es, profe, si para hacer estos cálculos para un atributo virtual, para una columna virtual, ¿puedo mandar a traer columnas de otras tablas? No, esa es una restricción. Ok, ok, Porque para traer atributos de otras, bueno, de otras tablas tendremos que meter aquí una subconsulta. Eh, en una subconsulta y esta expresión no te lo permite. de acuerdo. Entonces tendríamos que hacer uso de de los atributos del mismo registro. ¿Ok? Ok, ok, de acuerdo, profe. Ujú, De acuerdo, gracias, profe. sí. La verdad no he intentado porque al final aquí la expresión es un tanto genérica. No sé qué pasaría, por ejemplo, si metemos aquí un select entre estos paréntesis. Mm, será cuestión de intentarlo, pero según tengo entendido no lo permite. Pero bueno, déjame lo intento. Pero Va que no, va. muy probablemente no se pueda, pero lo voy a intentar. La verdad no lo he intentado, entonces sería bueno probar. Me dio curiosidad a ver si se podía de Sí, pura sí, sí. casualidad. Lo Gracias, vamos profe. a probar a ver qué sucede. Ok, ahora sí, adelante, ¿quién tenía otra? Yo, no es tanto de las columnas virtuales, pero, por Ajá. ejemplo, si las calificaciones fueran enteros, en Oracle también tendríamos que preocuparnos, como por ejemplo, antes de que la división sea entera. Sí, o sea, cualquier operación aritmética tenemos que ver cuestiones de precisión, ¿no? Por ejemplo, aquí, supongamos que las calificaciones son enteras, pero a la hora de dividir, te puede producir un flotante, ¿no? Un valor con decimales. Entonces, eso significaría que tu tipo de dato, el tipo de dato debería de ser un numeric que te acepte cierta cantidad de flotantes con cierta escala. Algo para resolver ese detallito. Fíjense que aquí el promedio no fue necesario ponerle su tipo de dato. Eso lo determina de forma automática la base a la hora de crear la tabla. Entonces, con base al tipo de expresión que pongamos, aquí el manejador determina el tipo de dato que le va a asignar. ¿Ok? Y de hecho, inclusive, pues no sería del todo necesario guardarlo en el diccionario, puesto que nunca se almacena un dato en disco. Como nunca se almacena un dato en disco, el tipo de dato que se especificaría también se resuelve en tiempo de ejecución, o sea, de manera dinámica. Entonces, no nos tendríamos realmente que preocupar por especificar un tipo de dato para esta columna, si es que es virtual, ¿ok? Si no fuera virtual, entonces ahí sí tenemos que tener en mente que debe tener cierta escala y cierta precisión. Ok, muchas gracias. Sí, ok. ¿Alguna otra? Ok, ahorita vamos a hacer ejemplos en la serie. El siguiente concepto son los valores por default. Un valor por default que significa que al momento de hacer una inserción a una tabla, puede ser opcional especificar un valor. Para esos casos podríamos declarar o configurar un valor por default. Un valor por default es un dato que se pone cuando una columna no se le especifica un valor de manera explícita. Por ejemplo, aquí en la tabla producto, si en caso de que una operación de insert update no especifique el valor del campo tipo,
En insert sobre todo, en update no tanto. Podemos especificar un valor que se asigne en caso de que no se cuente con dicho valor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en la fecha estamos especificando que en caso de que no se especifique la fecha de creación, por default se va a asignar la fecha del sistema. Sysdate es una función que me permite obtener la fecha del servidor. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, insert into producto. Aquí sí es importante cuando tenemos valores por default indicar sobre qué columnas vamos a insertar. Insert into producto, producto ID y nombre. Entonces, values 1 y laptop. Pero, por ejemplo, los campos tipo y fecha creación no les estamos especificando un valor. Aquí el manejador va a asignarle los valores que estén configurados al momento de crear la tabla. Es decir, tendríamos el tipo A, que fue el valor por default, y pues la fecha en el momento en que la instrucción se ejecutó, ¿no? Nótese que el siguiente ejemplo aquí sí especifica de manera explícita, por ejemplo, el tipo y la fecha. Aquí, obviamente, los valores por default no se utilizarían porque tienen mayor precedencia, obviamente. Tienen los valores que nosotros indiquemos sobrescriben a los valores por default, ¿no? Aquí, como pueden ver, pues predominan, se especifican los valores que indicamos en la sentencia. Esto también aplica para un valor nulo, ¿eh? Por ejemplo, si nosotros aquí enviamos null en la fecha de creación, ¿qué creen que ocurre? Que se guarde null, null, o aplique el valor por default. Aplica el valor por default. No, aplica el valor null. Ok, pareciera confuso, ¿no? Pero no, porque tú estás diciéndole al manejador que no quieres el valor por default, que quieres un nulo. Entonces, tiene prioridad lo que tú indicas. Así sea Profesor, un nulo. Mándeme. entonces en ese caso el atributo nunca va a tomar el valor por default. Si tú lo especificas de manera explícita, ya sea un nulo o un valor distinto de nulo, es correcto. Nunca habría un default en los datos. O sea, la única situación en donde aplicaría un default es en donde tu sentencia insert no incluya la columna que tiene el valor por default. Por ejemplo, como en el primer ejemplo. Aquí sí se utilizarían los valores por default porque si observas aquí, en la lista de columnas no aparece la columna que tiene valores por default. Aquí sí, entonces se van a usar los valores que tenga configurada la tabla. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios de este siguiente concepto? No, profe, todo bien. ¿No? Bueno, voy a pasarme de una vez al siguiente punto que son la creación de constraints. Y entonces vamos a hacer los ejercicios tanto de columnas virtuales como de valores por default y constraints. ¿Ok? Otra cosa, nótese que los valores por default, pues sí puedo poner un constraint null o not null. ¿Ok? Normalmente lo que se hace es que no se pone, debería de ser un atributo opcional. Ok, debería ser un atributo opcional para que realmente los valores por default se lleguen a usar en algún caso, ¿no? Bien. En un constraints, hasta ahorita de todos los ejemplos que hemos hecho, si observan, todos los ejercicios son muy sencillos. No hemos todavía asignado ningún constraint excepto el constraint de null y not null. Pero ¿qué pasa con los otros tipos de constraints que hemos aprendido? Bueno, para agregar constraints, primero que nada, hay que recordar que los constraints no se agregan a una tabla, sino se agregan a las columnas de una tabla. Quien define un constraint son las columnas. Por lo tanto, en una tabla pueden existir varios constraints, ¿no? Una columna puede tener varios constraints, ¿ok? Entonces, para especificarlo se utiliza esta sintaxis. La palabra constraint y de manera opcional
el nombre, le podemos asignar un nombre, el tipo de constraint y algunos de ellos pueden requerir alguna expresión. Ok. Entonces aquí, nótese que tal vez se preguntarían, oye, entonces, ¿por qué con not null no aplicamos toda esa sintaxis, no? Cuando creamos una tabla, le ponemos simplemente not null y ya, y esto es un constraint. Bueno, lo que ocurre es que not null es un caso muy particular, ¿no? Not null permite crear ese constraint simplemente escribiendo así, null o not null, pero en realidad eso se transforma, cuando ya se parsea la sentencia, se transforma a esta sintaxis. ¿Ok? Entonces, como pueden ver aquí, podemos poner not null, pero en realidad cuando esto se parsea, ya cuando se ejecuta el código, se transforma a esta sintaxis larga. ¿Ok? Ahora, como buena práctica, siempre se prefiere o se recomienda especificar el nombre del constraint. ¿Por qué razón? Básicamente para facilitar la detección de errores cuando algo vaya mal, o cuando un constraint no se cumpla, o cuando haya un error de violación de constraint, el manejador lo que nos va a decir es, ¿sabes qué? Hay un error y hay un error de violación de constraint y lo único que nos dice es un pequeño mensaje del error y el nombre del constraint. Entonces, si nosotros configuramos un nombre de constraint adecuado, de inmediatamente vamos a detectar en qué tabla y en qué atributo ocurrió el problema. Entonces, eso nos va a ahorrar tiempo en estar viendo cuál fue el problema. Entonces, de ahí que se recomiende ponerle un nombre. Si no lo hacemos, el manejador le pone un nombre por default. En el caso de este manejador, utiliza la palabra sys y una serie de dígitos. Entonces, si nosotros vemos este nombre de sys no sé qué, pues de entrada no sabríamos quién es, ¿no? ¿Qué columna y qué constraint es el que está fallando y de qué tabla? Tendríamos que meternos al diccionario de datos, hacer una búsqueda de ese constraint y de ahí determinar a qué tabla y a qué columna pertenece ese constraint. Entonces ahí perdemos un poco de tiempo, ¿no? En estar haciendo esas consultas. Entonces de aquí que venga la recomendación. Esta sería la nomenclatura que se recomienda para asignar los nombres a un constraint. Por ejemplo, para un constraint de tipo unique, se recomienda utilizar el nombre de la tabla, el nombre de la columna, es decir, la columna a qué tabla pertenece, ¿ok? Y el sufijo UK o UK, ¿no? De unique, para indicar que se trata de un constraint unique. Cuando es un constraint not null, fíjense, si queremos que todos nuestros constraint null o not null tengan la convención, tendríamos que utilizar esta sintaxis larga. De ser así, podríamos ponerle NN si es un constraint not null. ¿Ok? Ahorita un poquito más adelante vamos a ver cómo sería un ejemplo con utilizando la sintaxis larga para un not null. ¿Ok? Para un constraint de llave primaria sería nombre de la tabla -pk. ¿Ok? Para una llave foránea que es un poquito más larga, como la llave foránea implica dos tablas, ¿no? La tabla padre y la tabla hija. El constraint se pone del lado de la tabla hija. Entonces aquí vamos a poner el nombre de la tabla, obviamente refiriéndonos a la tabla hija. El nombre de la columna. El nombre de la columna. Y la palabra fk. Entonces normalmente nos referimos a la tabla hija porque ahí es donde se encuentra la fk, ¿no? Y para un constraint check ponemos algo similar, el nombre de la tabla, en la columna que tiene el constraint check y el sufijo chk. No perder de vista que los nombres de constraints también deben ser únicos, por lo menos a nivel de esquema. ¿Se acuerdan el concepto de esquema? Dentro de un mismo esquema, o sea, dentro de los objetos de un usuario, los nombres de los objetos deben ser únicos. Aquí puede haber muchos constraints. Entonces, estos nombres que estamos aquí poniendo deben ser únicos a nivel de todo el esquema. Esto es importante porque ¿qué pasa, por ejemplo, no sé, si tenemos un atributo que se llama tipo
y ese tipo está en varias tablas, tenemos que asegurarnos que si le agregamos un constraint unique, por ejemplo, a esa columna, los nombres que generemos para ambos constraints tienen que ser distintos, sin importar que el campo esté en tablas diferentes, porque estamos en el mismo esquema. ¿Ok? Entonces aquí la idea es que vayan imaginándose que todos los objetos que estamos viendo, tablas, constraints, son objetos realmente. Y esos objetos tienen una identidad, un propio nombre y su nombre es único a nivel del esquema. ¿Ok? Bueno, después del nombrado que tenemos, existen dos estrategias para crear constraints. ¿Ok? A nivel de campo o a nivel de tabla. O normalmente se utiliza mucho en la práctica el término en inglés, column constraint o table constraint. ¿Ok? Entonces un constraint puede ser creada con dos estilos de sintaxis, ¿no? Column constraint o table constraint. ¿Cuáles son la diferencia entre uno y otro? Column constraint se les llama así porque el constraint se crea al mismo tiempo que se define la columna. ¿Ok? Como que al vuelo, por así decirlo. Este sería un ejemplo. Cuando creamos la columna, nótese que aquí luego ponemos constraint, la palabra constraint. O sea que aparte de crear esta columna, cuando se genere, se le va a agregar un constraint, que en este caso es su constraint de llave primaria. Aquí tienen ciertas restricciones, valga la redundancia. La creación de un constraint tiene ciertas restricciones a nivel de columna. La palabra constraint solamente puede aparecer una vez al mismo tiempo que se define la columna. Por lo tanto, esta técnica de column constraint no nos ayudaría si queremos asignarle más de un constraint a una tabla, a una columna. Y ahí ya tendríamos que usar la otra técnica que sería table constraint. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en este campo tipo concepto aquí es una excepción porque en realidad se le están agregando dos constraints. Si se fijan, la columna tipo concepto tiene el constraint not null y aparte tiene un constraint de tipo check. Aquí sí se vale porque not null, como les decía, es un tanto peculiar porque me permite agregar un constraint sin utilizar toda esta sintaxis. O sea, salvo esa excepción, pues se tiene un solo constraint si utilizamos esta sintaxis. ¿Ok? O sea, la regla sería, la palabra constraint no puede aparecer más de una vez al mismo tiempo en el mismo renglón donde se define cada columna. ¿Ok? La otra técnica sería con table constraint. Table constraint, ¿cuál sería su diferencia? Que primero se definen todos los atributos sin especificar ningún constraint. Y ya que definimos todo, ya después podemos agregar tantos constraints como querramos. Entonces aquí ya hay más libertad porque ya podemos especificar varias veces la misma columna si queremos. Aquí la sintaxis va a cambiar ligeramente porque tengo que indicar a qué columna me estoy refiriendo. ¿Ok? Entonces, básicamente son los dos estilos de sintaxis. Profesor, Adelante. ¿y se puede combinar ambos estilos o si ocupamos uno es uno y si ocupamos otro es otro? Se pueden combinar, exacto. Puedes hacer las combinaciones que quieras. No hay restricción en ello. ¿Ok? Otra restricción que tienen column constraint es que hay veces que un constraint necesita hacer referencia a una columna que es distinta a la columna que se está definiendo. Por ejemplo, acá en este ejercicio, por ejemplo, como pueden ver, hay un constraint que está haciendo referencia a una columna. ¿Ok? Puede haber otros constraints que necesitemos hacer referencia a otras columnas, que no sea la misma columna que se está definiendo. Esto hablo de column constraint. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se está definiendo concepto ID. Entonces, un column constraint
puede hacer referencia, pero nada más a esta columna, ¿no? Porque apenas estamos definiendo la columna. Pero hay otros constraints, por ejemplo, un check. Podemos escribir una expresión booleana que involucre o haga referencia a otras columnas. Eso sí se puede, pero siempre y cuando el constraint sea creado con la sintaxis de table, ¿no? A nivel tabla. Tiene sentido, ¿no? O sea, si yo te defino un constraint a nivel tabla, si está hasta acá, yo puedo hacer referencia a todos los atributos que ya fueron definidos previamente. Si necesito eso, entonces debo de usar table constraint. Pero si es algo simple que no requiero hacer referencia a otras columnas más que a la propia columna que se está definiendo, column constraint puede funcionar. ¿Vale? Bien, entonces vamos hasta aquí a dejar con cuestión de conceptos y vamos a pasar ahora sí a los ejercicios. ¿Vale? Entonces, ¿alguna duda antes de pasar a esta parte? ¿Otra pregunta? Muy bien, entonces vayan de favor levantando su instancia. Si es que no lo han hecho, voy a hacer aquí yo lo propio. Acuérdense ya de todo lo que hemos hecho. SQL Plus, sys assist DBA con su usuario ordinario. Ok. Levantamos el spool, lo pueden prender si quieren desde aquí, no hay problema. Spool y pueden utilizar el control R para que vean aquí, no tengan que escribirlo todo. Hoy estamos a como a 16. Entonces hoy toca este spool. Ok. Voy a levantar la instancia. Y nos conectamos con el usuario con el cual estamos trabajando, ¿no? Bueno, en lo que levanta voy a abrir el PDF de su serie. Ok, entonces nos quedamos en qué ejercicio, ya el 1.7 lo dejamos de tarea, vamos con el 1.8 que sería la creación de tablas, columnas virtuales. Aquí nos pide crear esta tabla, cálculo sueldo, y observen que hay dos atributos que pudieran ser virtuales. ¿Qué atributos podrían ser virtuales aquí? Sueldo mensual e IVA, ¿no? O sueldo quincenal e IVA. Cualquiera de las dos opciones. Ok, en general se especifica el mensual, ¿no? Normalmente cuando está uno trabajando te dicen cuánto ganas al mes, no a la quincena. Normalmente el quincenal siempre se calcula dividiéndolo entre dos, entonces más bien sería el mensual, ¿no? ¿Y el IVA creen que sea derivado? Sí, ¿no? Sí. Porque si sabemos de antemano que el IVA es el 16%, pues podemos calcular cuánto es de IVA, ¿no? De ese sueldo. Ok. Vamos a hacer ese ejemplo. ¿Alguien quiere participar? Recuérdeme ahora sí, antes de irnos, debo 2 participaciones de 2 compañeros que pasaron la vez pasada. Antes que se me vayan, me pongo al corriente con ello. ¿Quién dice yo? Un compañero Yo, de profe. misión diaria. Vamos de preferencia alguien que no haya pasado aún. ¿Quién? En el chat alguien quiere. Ah, ya aquí. Alan, adelante, Alan. Dejo de compartir. Y y cuando gustes ya puedes compartir tu pantalla. Ya se ve. Profe. Ya la vemos. ¿Verdad? Ok, ¿no tienes tus ventanitas de Zoom preparadas? Mm.
Bueno, no te preocupes, vamos a dejarlo así, pero recomiendo, acuérdense, tengan sus ventanitas de Zoom configuradas para que en el video se vea todos los comentarios en el chat, porque si no el video sale nada más así con tu ventana, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver. Muy bien, entonces vamos a crear, ¿cómo sería la creación de esa tabla? Vamos a poner, si quieres ponle ahí un comentario que diga ejercicio 1.7 para que vayamos llevando más o menos buen control. ¿Sí está bien el tamaño de letra para todos? Ejercicio 1.7. ¿Es el 1.7 o el 8? Ah, el 8, perdón, disculpen. Creo El que es 8. 8. Sí, el 8, perdón, sí. Entonces, ¿cómo sería? Create table, cálculo sueldo. Create table, cálculo sueldo. Ajá, cálculo guión bajo sueldo. Ajá, abrimos paréntesis, damos enter. Ponemos el primer atributo que sería fecha cálculo. Ok, fecha cálculo. Ese va a ser de tipo date. Y dice aquí que es not null. Bueno, ¿podría el compañero subir tantito la terminal? Es que no se ve lo que escribe. Ah, ok. Ahí está Gracias. mejor. Sí, gracias. Date espacio not null. ¿Se le pone con 6? No, ahorita sí, pero todavía no vemos lo de los constes. Es, digamos, en la forma corta. Coma, damos enter y ponemos ahora sueldo mensual, que ese no es virtual, ¿no? No es derivado. Sueldo mensual y le ponemos number 10,2. Igual not null. Coma y luego vendría, ahora sí, ¿no? El que es virtual. Entonces vamos a ponerle sueldo quincenal. Y observen que no sería, sería un tanto redundante, lo podemos hacer, pero no es necesario poner el tipo de dato ni el constraint nulo not null, porque su valor se va a calcular. De hecho, debería de ser siempre opcional porque dependemos del valor, ¿no? Entonces ponemos el nombre de la columna, sueldo quincenal, y vamos a poner la palabra generated always. Su valor se va a ser generado siempre. Generated always as, y ya entre paréntesis ponemos la fórmula, que en este caso, ¿cuál sería? Sueldo Sueldo mensual. mensual entre 2. Ajá, cerramos paréntesis y le ponemos virtual. La palabra virtual, espacio virtual, es opcional, pero yo la sugiero que la pongan pues para que quede claro, ¿no? Que es una columna calculada, derivada. ¿Ok? Coma, y ahora vendría el IVA. El IVA de la quincena, ¿no? ¿Cómo calcularíamos? También sería derivado, ¿no? Entonces, nuevamente podemos poner IVA, y podríamos poner que generated all. Es más, si quieren vamos a ponerlo con la forma corta para que vean que también funciona. Entonces, simplemente podríamos ponerlo IVA. Le podemos poner su tipo de datos si queremos. Ok. Vamos a ponerlo si gustan. Number. Ajá. Fíjense, si le dejamos number solito, significaría, vamos a quitar ese paréntesis. Si le dejamos number sin precisión y sin escala, ¿alguien recuerda qué significa eso? Si le quitamos la precisión y la escala, significaría que es un numérico aproximado. O sea, no tiene límites en cuanto a precisión y escala. ¿Ok? El límite sería pues lo que soporta el manejador. Entonces podemos guardar ahí cualquier número, ¿no? IVA, number, espacio, y podemos poner as. Y ya ponemos la fórmula. Entonces vean que puedo omitir el generated always. Y le ponemos, ¿qué sería? Aquí, cuidado.
Podríamos calcularlo a partir, pensarían, del sueldo quincenal, ¿no? El problema es que no es posible crear una virtual de otra a partir de otra virtual. Eso sí no se puede. Pues tendríamos que irnos directamente con el sueldo mensual. Tendríamos que poner sueldo mensual entre 2. ¿Por qué? Por punto 16, ¿están de acuerdo? Pero, profe, creo que el enunciado dice que el IVA se calcula aplicando el 16% del sueldo mensual. Ok. Entonces, sería sueldo del 16% del sueldo mensual. Ajá, entonces sería nada más por punto 16. Ok. Ok. Ahora vean que no pongo la palabra virtual. Ya, eso me confundí con. Ahí voy. Estoy haciendo aquí una anotación. Ahí voy. Ok. Ok, cerramos paréntesis, punto y coma y creamos tabla. Ahí está. Entonces ahora vamos a hacer la inserción de un registro para que veamos cómo operan estas columnas virtuales. Podemos poner insert into cálculo sueldo, por ejemplo. Abrimos paréntesis y ponemos las columnas en donde vamos a insertar, que sería fecha cálculo, coma, sueldo mensual, sueldo guión bajo mensual. Ajá. Están de acuerdo que ya son todas, ¿no? Porque las otras dos se van a calcular. Cerramos paréntesis y ponemos values. Abrimos paréntesis y ponemos el primer valor que corresponde a la fecha de cálculo, que sería, pues si quieren ponemos la fecha actual, ¿no? Ahorita para no tardarnos tanto, podemos poner sysdate para indicar que es la fecha de actual. Y después venía el sueldo mensual. Pues ponga ahí un sueldo mensual. ¿Cuánto quieren que sea el sueldo? No sé. Ustedes pongan ahí la cifra que quieran. 8,000 dice aquí. Bueno, está bien. Ok. Damos enter. Ok. Aquí la base se tarda un poquito porque es el primer registro que se inserta. Internamente la base hace algunas acciones para reservar espacio, etcétera, etcétera. Que bueno, son cosas más de cuestiones de avanzadas y administración. Ok. Vamos ahora a consultarnos. Si hacemos un select asterisco from cálculo sueldo, vamos a ver qué nos pone. Ok, observen que nos aparecen ya los 4 atributos con sus valores calculados. Ok. Ese 4000 y ese es 1280 jamás se guardan en disco. Ok. Solamente se calculan para ser mostrados al momento de consultarlos. Ok. Bien. ¿Dudas de esto? Vamos a hacer el ejemplo ahora, si no hay más dudas, de lo que sería el 1.9, el uso de default. Y ahorita el 1.10, que son los constraints, ya le damos chance a otro compañero. ¿Ok? 1.9, que sería uso de default. Bien, dice en el ejercicio, hay que crear ahora la tabla incidencia. ¿Ok? Ahí la pueden observar, incidencia. Entonces, dice ahí los requisitos. La fecha de registro, si no se especifica, debe ser la del sistema. Ahí podemos usar un default. El tipo de incidencia es N en caso de que no haya valor, otro default. Y el descuento a aplicar es 5.5 por default. Entonces vamos a ver cómo quedaría el código de esa tabla. Entonces podemos poner create, otra vez create table, incidencia. Abrimos paréntesis, damos enter.
y pondríamos descripción. Descripción, ahí no hay ningún ningún requisito de default, entonces quedaría así, tal cual un varchar 2 de 40, not null. Not null, ok. Coma, damos enter, después vendría fecha registro, que es date, y ahí sí nos pide un default, entonces ponemos date, default, ponemos la palabra default y sysdate. Fíjense, aquí hay un pequeño errorcillo en el modelo. Dice que fecha registro debe ser not null, pero por otro lado estamos diciendo que debe tener un valor por default. Entonces, ahí hay una ligera inconsistencia. Lo correcto debería ser que el diagrama diga null. ¿Ok? Para que en algún momento se puedan utilizar los valores por default. ¿Ok? Entonces ahí deberíamos de cambiarle a null. ¿Ok? Pero eso es nada más a nivel de la imagen que tienen ahí. Ok, fecha registro. Entonces acuérdense, los valores por default deberían ser declarados como nulos, ¿no? Ok, fecha registro date, default sysdate. Damos enter y ponemos el siguiente que sería tipo y también tiene un default. Ese es un char de 1 o podemos poner el char así sin ponerle el 1. Acuérdense que por default su longitud es 1. Puede ser así, char. Y default sería el carácter n. Ok. Nótese que cuando especificamos cadenas van en comillas simples y aquí sí importa si es minúscula o mayúscula, ¿no? La letra n es diferente a la letra n minúscula. A diferencia de la sintaxis, ¿no? El código SQL, si vean que ese sí es, da igual si escribimos en mayúsculas o minúsculas. Muy bien, damos enter y después vendría el siguiente que es el descuento. Descuento que es un number de 5,2 y el default es 5. Es 5.5, ¿verdad? 5.5, ¿ok? Y creo que ya es todo, ¿no? Entonces damos enter, cerramos paréntesis y creamos la tabla. Ahí está. Ahora vamos a hacer una inserción pues para ver cómo funciona los valores por default. Primero vamos a crear un registro en donde se generen todos los valores. Por ejemplo, pondríamos ahí nada más la descripción. ¿Están de acuerdo que con la descripción es suficiente? Porque los demás valores pueden ser generados. O sea, van a tener su valor por default. Values, entonces ponemos una incidencia. ¿Qué incidencia pueden tener cuando están trabajando? Llegó tarde, por ejemplo, ¿no? Llegar tarde puede ser una incidencia. Llegar tarde. Ok, cerramos, damos punto y coma y ejecutamos. Ok, hacemos la consulta. Ok, y pues ahí pueden notar que están los valores por default. Ok. Bien, en realidad ahí vean, la fecha se está guardando hasta cuestiones de segundos. Lo que sucede es que el parámetro por default que indica el formato de la fecha tiene ese formato ahorita. ¿Ok? Entonces, si quisiéramos ver la fecha en otro formato, podríamos cambiarlo a nivel global de la base de datos o a nivel de la sesión. Si quieren les muestro cómo se hace a nivel de sesión para que puedan ver que la fecha se guarda hasta segundos. Podemos poner la siguiente instrucción. Alter session. Alter session. Y si la memoria no me falla, el parámetro es, ponle set. Ajá. Y el parámetro es NLS. Guión bajo. Date format. A ver si, según yo es así. Date, después de date llega un guión bajo. Espero que no me traicione la memoria. NLS date format
igual a, y ahora vamos a poner el formato que queremos. El igual va junto. No dejemos espacio después del. Ajá, y sería ese de datetime lo borramos porque es una cadena. Entre comillas ponemos, si quieren ponemos, ¿qué les gusta? Día, doble D, pueden ser minúsculas, TD, menos el mes, o diagonal, está bien, puede ser. Es parte del formato como guste. Diagonal, si quieres 4 dígitos para el año, ponemos un espacio. La hora, que la hora puede ser HH, y si le ponemos un 24, antes de los 2 puntos, significaría que nos muestra la hora desde la hora 0 hasta la hora 23, ¿no? HH24, MI, que sería de minutos, y 2 puntos SS, que sería de segundos. Ese puede ser un formato. Nótese que en los 2 puntos puedo usar cualquier carácter, ¿no? Eso es lo que normalmente nos gusta ver, ¿no? Las horas separadas con 2 puntos. Pero puede ser cualquier carácter, ¿no? Yo defino ahí otro carácter, ¿no? Podemos definir otro carácter. Ok, punto y coma, a ver si está bien eso. Sí. Ok, entonces volvemos a ejecutar la instrucción y pues ahí vamos a ver que ya está la fecha en otro formato. Ok, entonces ahí ya pueden ver que realmente la fecha guarda hasta segundos. Una cosa es el formato con el que le mostremos y otra cosa es cómo se almacena. Ok, bien. Ahora, Pero yo tengo una duda. sí, adelante. Ahí en los inserts que hemos hecho últimamente, según yo, los hacemos un poquito distintos. Antes creo que nada más le poníamos insert into la tabla Y los y values y ya le direct. poníamos, ajá. Ajá. ¿Qué cambio hay? En realidad son 2 estilos, son sintaxis distintas. Una es la forma corta, la otra es la forma larga. Eso no se preocupen, lo vamos a ver a detalle cuando lleguemos al tema 8. Pero en algunos casos conviene que pongamos las columnas para evitar ambigüedad, como fue en este caso. La sugerencia ya en la práctica es que siempre utilicemos la forma larga para evitar cualquier posibilidad de ambigüedad. Porque si usamos la forma corta, siempre tendríamos que poner los valores de todas las columnas. Y ahorita no es el caso porque justamente lo que queremos es omitir algunas columnas para poder ilustrar el uso de tanto de columnas virtuales como de atributos por default. Pero lo que se podría hacer es poner comas, por ejemplo. O sea, poner Sí. comas Sí. seguiditas. Sí, cuando Ok. pones values sin sus columnas, tendrías que poner todos los valores separados por comas. Es correcto. Ok. ¿Ok? No se Sí, esa era mi duda. preocupen, no se preocupen de ese detalle. Lo vamos a volver a comentar en el tema 8 cuando ya veamos a detalle la sintaxis de la instrucción insert. ¿Ok? Y ahorita el enfoque son puros DDLs, ¿no? Ok, puras instrucciones DDL. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Qué pasa para comprobar lo que comentamos si quiero sobreescribir esos valores por default? Insert into incidencia y ahí podemos poner los nombres de las otras columnas. Por ejemplo, sería descripción, coma, fecha ingreso, coma, tipo, coma, descuento. ¿Ok? Y vamos a poner, por ejemplo, en la fecha de registro. Es más, fíjense, en la fecha de registro, ¿qué pasa si le envío null? Podemos ponerle null, ¿no? A la fecha de registro. El tipo, si quieren otro carácter, que no sea la N, el que gusten. No sé, tipo O, pero acuérdense que los caracteres van entre comillas. Y el descuento, pues otro descuento si quieren, no sé, 10% de descuento. 1, 3, ok, está bien. ¿Vale? Vamos enter y vamos a ver qué pasó. Entonces, como pueden ver, en el segundo registro, la fecha de registro está nula, ¿ok? A pesar de que tengamos un valor por default. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo explícitamente que quiero que sea nulo.
no quiero el default, ¿no? O sea, ojo, no es lo mismo decir un valor nulo que un valor por default, ¿no? ¿Vale? Bien. ¿Dudas de este ejemplo? Muy bien, muchas Sí, gracias, profesor. Alan. Ahorita hacemos el registro de participaciones al final de la clase, de todos los que les dé. Sí, profe. Ok, siguiente voluntario. ¿Quién? Profesor, ¿Qué pasó? tenía una duda, pero no sé exactamente del tema. Sí, Solo que adelante. dice que la fecha que se muestra, digo, la hora que se muestra no es la hora de, no era la misma hora del sistema operativo. ¿En tu equipo? También en la pantalla de Alan. No era la misma hora. No me percaté de eso, pero a ver si quieren, lo volvemos a hacer. No, sí es la misma hora, profesor. Bueno, yo ¿Sí? tomé capturas porque me atrasé y dice 10:30. 10:30. Estamos a 10:38. Ah, bueno, pero considerando los minutos que ya pasaron. Eso. Bueno, pero es que serán los segundos, ¿no? A lo mejor la consultaste segundos después o no sé si a eso te referías. Sí, creo que eso es. Sí, nada más bien es que, pues es que si la consultas un poquitito después, pues obvio va a cambiar, ¿no? Por los segundos. Ok. Bueno, está bien. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Nadie? Yo, profesor. Yo digo, pero ya había pasado. Ah, ya habías pasado. No, alguien que no. Yo ya había Adelante, pasado. adelante, ya está libre para compartir pantalla. Como son poquitos, ni se escondan, ¿eh? Todos van a tener que pasar en alguna ocasión, así que más vale que vayan preparando sus ventanitas de Zoom bien porque todos van a tener que pasar al menos una vez. Mira aquí ya, qué bonita, ya están todas las pantallas. Ya se Muy está bien. compartiendo, ¿no? Sí, ya. Ok. Ahora sí ya se ve bien toda lo del chat y todo, ¿no? Procuren tenerlo así para que para que el video quede, pues, entre más completo, mejor para ustedes, ¿no? Bien, vamos ahora con el ejercicio de constraint. ¿Cómo andamos de tiempo? Ok, nos quedan 20 minutos. Definición de constraint. Vamos a hacer un ejemplo primero con ejemplos de constraints a nivel columna. Entonces vamos con el ejercicio que sería el 1.10. Ajá. Sí, Ok, 1.10. entonces vamos a ver si puedes bajar un poquito, más bien si puedes hacer scroll en tu PDF para que veamos el 1.10 y al mismo tiempo la terminal, estaría genial. Ándale así. Ahí, ¿no? Ahí, ándale, así está bien. Entonces, dice, vamos a crear ahora la tabla puesto. Y nos piden crearle, ahora sí, hasta ahorita si se fijan, las tablas que hemos creado no tienen ni siquiera llave primaria, ¿no? Entonces ahora sí, observen que en el modelo relacional ya se ve ahí la llave primaria que es puesto ID. Y aparte nos dicen otros constraints. Dice, el nivel del puesto debe tener los valores A, B o C. ¿Qué constraint pudiera ayudarnos ahí? Ya. El nivel del puesto solo debe tener los valores A, B o C. Un check, Ahí profe. puede ser un check. Un check, muy bien. Ahí puede ser un check. Ok. Luego dice, la clave no debe duplicarse. Unique. Un unique, el sueldo no debe exceder a los, ¿qué? ¿Al 1.000.000? ¿No? ¿Qué es eso? 100,000. A los 100,000. No puede exceder a los También, ¿no? 100,000. Mande. También Check un también. check. También un check. Entonces vamos a ver cómo quedaría el código de eso. Entonces ponemos create table puesto. Ok, abrimos paréntesis, damos enter. Pondríamos que puesto ID. Y su tipo de datos sería number de 2,0. Ahora,
Nótese que aquí vamos a crear ya el constraint. Tal vez podrían pensar, ponemos not null. ¿Creen que sea necesario poner not null? Ya viene dentro de la APK, ¿no? Exacto. De la PK. La primary key, bueno, el constraint de llave primaria, por definición es no nula y unique. Entonces sería un tanto redundante ponerle un not null, ¿no? Entonces directamente vamos a poner el constraint de llave primaria en un column constraint. Sería espacio. De acuerdo a la sintaxis que vimos, sería que la palabra constraint. Después vendría su nombre, espacio. De acuerdo a las convenciones, ¿cuál sería? El nombre de la tabla, puesto, guión bajo, PK. Acuérdense, traten de memorizar esas convenciones. Nombre de la tabla, guión bajo, PK. Después viene, en este caso, el tipo de constraint. ¿Qué constraint estamos diciendo que va a ser? Primary key. Ponemos primary key. Así tal cual. Primary key. Muy bien. Y ya sería todo. Ok. Coma y vamos con el siguiente atributo que sería el nivel. Entonces ponemos nivel. Su tipo de dato es un char de 1. Nótese que aquí sí dice que es not null. Entonces ponemos not null. Fíjense, si quieren ahorita les muestro cómo se haría un constraint con not null, pero en la forma larga. Ahorita esta sería la forma corta. Ponemos not null y ya. Ok, entonces nivel char not null, pero nótese que ahora nos pide el constraint check. Entonces ponemos espacio. Su constraint sería la palabra constraint. Constraint. Después el nombre. ¿Cuál sería el nombre adecuado? Primero sería el nombre de la tabla, puesto, guión bajo, el nombre de la columna sería nivel, guión bajo, CHK, que es un check, ¿no? Ok. K, de check. Espacio, y ahora sí ponemos qué tipo de constraint estamos creando. Es un constraint de tipo check, entonces ponemos la palabra check. Y entre paréntesis ponemos la expresión booleana. Ojo aquí, la expresión tiene que tener cuidado que evalúe a un valor true o false. ¿Ok? Entonces, check. ¿Cuál sería la expresión booleana? Podemos poner nivel. Dice que el nivel debe ser A, B o C, ¿cierto? Entonces podemos poner nivel y aquí hay varias maneras de hacerlo. Hay un operador que se llama in. Entonces vamos a poner espacio in. Y otra vez entre paréntesis podemos poner la lista de valores. Entonces ponemos A entre comillas, coma, B, C, igual entre comillas. Muy bien. Esa es una manera. La otra forma es usar el operador OR. Pero eso lo vemos en otro ejemplo. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que el operador IN va a regresar un valor verdadero si el valor de la columna nivel existe en alguno de los valores que están en la lista. O es igual a alguno de los valores que están en la lista. ¿Vale? Bien, entonces repito, asegúrense que un constraint de tipo check, siempre la expresión que escriban debe producir un valor booleano, de otra manera tendríamos problemas. Ok, damos enter, ponemos ahora la siguiente columna que es la clave. Clave es de tipo varchar 2 de 3, también es not null. Ok. Y ahora ponemos su constraint. ¿Qué tipo de constraint aplicaría aquí? Un unique, ¿no? Un Unique. unique.
Muy bien, entonces primero va el nombre, ¿no? Entonces ponemos puesto guión bajo nivel. Perdón, puesto guión bajo clave, clave, sí tienes razón, clave. Y ahora sería UK, ¿no? O UK. Ahora, ¿qué tipo de constraint vamos a crear? Unique. Unique. Unique no necesita ninguna expresión. Pues con que escribamos unique es suficiente, al igual que primary key. ¿Ok? Y por último sería el sueldo. Sueldo sería un number de 8,2 igual es not null. Y el constraint que le vamos a agregar sería también un check, ¿no? Entonces sería puesto sueldo guión bajo CHK. Y entre paréntesis, ahora, ¿cuál sería la expresión? Ajá, check paréntesis. Dice que el sueldo no debe de exceder a los 100,000. Entonces podríamos poner que, Menor o igual. ajá, sueldo debería de ser que menor o igual a 100,000. ¿No es sueldo guión bajo nombre? Perdón, otra vez. ¿No es sueldo guión bajo nombre? No, no, no. No. El nombre de la columna nada No, más es ya sueldo. vi, cierto, sí. ¿Sí? Ok, está bien. Muy bien. Y ya es todo, ¿no? Damos Enter, cerramos paréntesis de Create Table, punto y coma y ejecutamos. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo con Column Constraints. Obviamente, para validar cómo trabajan los constraints, si quieren hacemos una inserción rápidamente. Insert into puesto ID, perdón, ajá. Si quieren ahorita voy a usar el values directo para no tardarnos tanto. Está bien, insert into puesto y luego ponemos values y abrimos paréntesis y ahí tenemos que poner todos los valores separados por coma. Puesto ID, pues el 1, por ejemplo, ¿no? El nivel, por ejemplo, vamos a provocar un error de violación de constraint para que más o menos los vean. Vamos a suponer que le ponemos un nivel que no acepta, ¿no? El D, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que... exacto, exacto. La clave, pues vamos a ponerle P01 tal vez, ¿no? ¿P01? Ajá, acuérdense entre comillas, porque son cadenas. Cuando son bar charts hay que ponerlo así. El sueldo mensual, pues ahí póngale un sueldo ahorita pequeño, ¿no? Para que nada más veamos ese constraint. 4,000. Ok. Punto y coma. Y chequen el tipo de error que produce el manejador. ¿Qué dice ahí? Dice check constraint violated. Dice check constraint y al final dice violated. Y hay veces que no nos dice más que eso. Pues se violó el constraint y ya. Y vean el nombre del constraint. ¿Qué significa ese Alejandro 0507? Su usuario, ¿no? Es el dueño de ese objeto. O el nombre del esquema, si lo quieren ver así. Es el esquema Alejandro 0507 que tiene un objeto que se llama como puesto nivel -CHK. Entonces, fijan ahí que el nombre que escribimos es relevante. Porque cuando ustedes ven un error, luego pueden identificar qué cosa, qué constraint qué constraint se está violando. Un constraint de tipo check. ¿Cómo supimos que es de tipo check? Porque ahí no los dice el error y aparte no los dice el nombre. ¿Y qué más? Es un constraint de tipo check que está en la columna nivel de la tabla puesto. Entonces con eso, mira, pues ya rápido podemos saber que está fallando. Si quieren, vamos a hacer otro que diga ahora, vamos a ponerle un nivel correcto.
pero ahora que a lo mejor falle, que les guste el unique, ¿no? No, pero no va a fallar el unique porque no tenemos ningún registro. Tenemos que intentarlo insertar 2 veces si quieres, y vuelvo a hacerlo. Así tal cual, para que quede Tal duplicado. cual, ok. Ujú. Y ahora vean que falla. Unique Constraint Violated. O sea, bueno, aparte, ¿cuál fue el primero que falló? De hecho, no fue el El del ID, ¿no? fue el de la PK. Exacto, fue el de la PK. O sea, ni siquiera el de Unique. Para empezar, la PK porque la pusimos igual. Entonces, ahí pueden checar los nombres de los constraints. ¿Vale? Bueno, otra consulta que quiero que hagamos es, si yo quisiera saber qué constraints tiene esta tabla, ¿qué se les ocurre hacer? Mm, Desplegar todos los datos de la tabla. No, yo quiero mostrar los constraints, no los datos. Una cosa es los datos que tiene la tabla, ¿no? Porque si ponemos el asterisco from puesto, podemos hacerlo. Ah, no, sí, yo me refería a desplegar cómo se fue creando, bueno, cómo se creó la tabla, los tipos de datos y todo eso. Ajá, pero una manera de hacerlo es, bueno, pero no nos va a decir todo el detalle. El comando desk, el comando desk, ponemos desk o describe completo, es igual. Y el nombre de la tabla. Puesto. Damos enter. Y ahí nos muestra, pero nos muestra muy poquito. Nada más nos dice la columna, su tipo de datos, si es nulo o no nulo. Pero no nos da más detalles de qué constraints tiene cada columna. ¿Alguien iba a comentar algo? Sí, yo. Y puede ser con un select. Y bueno, sería Ajá. select asterisco, luego from, no me acuerdo cuál es la tabla, y con un where que sea el nombre de la tabla que queremos consultar. Es correcto, pero a nivel general, esa tabla a quién pertenece, o sea, Ah, sería el usuario, ¿no? Bueno, o al no, esquema. no. ¿Dónde dijimos que se guardan este tipo de datos, como lo que son un constraint, una característica de una tabla? Profe, En el podría ser, diccionario de... ¿no? En el diccionario de datos, ¿se acuerdan que lo comentamos desde el inicio del semestre? En el diccionario de datos se guardan todos los metadatos de los objetos que creamos. Aquí el detalle es que, y si no me acuerdo también, debe haber alguna vista, ¿no? Del diccionario de datos donde se guarden los constraints. ¿Cómo le haría para encontrarla? Puede ser con un select de user constraint. Ok, aquí Alan ya está adivinando, a lo mejor él ya se la sabe, y si no te supieras que es user constraints, efectivamente es user constraints, pero ¿y si no te acuerdas qué hago? Supongan que no hay internet, o sea, en Google no está disponible. Hay una vista del diccionario de datos que es la que sí valdría la pena memorizarla, y a partir de ella ya podríamos encontrar cualquier otra vista del diccionario. Esa vista se llama Dictionary, que no sé si acuerdan que por ahí la usaron en su práctica 2. A ver, dale un describe a Dictionary a ver qué tiene. Desk Dictionary. Ok. Es una vista que contiene table name y comments. ¿Alguien recuerda qué significa esa vista? ¿Por qué se llama así? ¿Cómo era? ¿Cómo se ve que ya hace mucho que hicieron lo de su práctica 2, verdad? Y luego vino lo del paro y no, bueno, yo creo que también tuvimos muchos paro cerebral. ¿No? Y luego el examen, profe. Y luego el examen, ¿verdad? Y ahorita ya están todos fumigados, no, bueno. Ok. Dictionary es una vista del diccionario, valga la redundancia, pero se llama así porque es en sí un diccionario de vistas. O sea, contiene el listado de todas las vistas que contiene el diccionario de datos. ¿Sí queda esto? ¿Sí les hace sentido eso? ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una consulta a los datos que contiene esa vista,
podría haber una de esas vistas que podría yo ahí encontrar alguna vista que ande buscando. ¿Cómo sería una sentencia para hacer una búsqueda que me permita tratar de ubicar a una vista donde guarde los constraints? Puedo buscar una vista que al menos tenga la palabra constraint, ¿no? Podría ser tal vez obvio, ¿no? Pues voy a buscar todas las vistas del diccionario que tengan la palabra constraint, a ver si alguna de ellas me indica, ¿no? Dónde pudieran estar guardados constraints, que como bien lo dijo Alan, seguro va a ser un user constraint, pero vamos a comprobarlo, ¿no? Entonces podemos poner algo así, miren, vamos a poner select table name, table-name, ajá, Ok. from dictionary where table name igual a, ahora no, perdón, no es igual, vamos a poner like y entre comillas vamos a poner, y en mayúsculas, primero porcentaje y la palabra constraint en mayúscula, constraint. Otro porcentaje y cerramos comillas. Ok. ¿Más o menos les hace sentido que estoy haciendo ahí? Sí, O sea, voy a buscar una vista del diccionario que en su nombre contenga la palabra constraint. Esa sintaxis del like y los porcentajes también la vamos a ver a detalle más adelante. Vamos a dar enter y ahí me aparecen. Entonces, fíjense, esta técnica pueden usarla cuando quieran buscar algo en el diccionario que tal vez no saben o no se acuerdan cómo se llama, y haciendo este tipo de búsquedas pueden rápidamente ubicarla. Entonces, como pueden ver ahí en los resultados, ¿quién creen que sería la que va a tener los datos de los constraints de una tabla? User constraints. User constraints, ok. Pueden consultar qué tiene la palabra comments para ver qué significa, pero bueno, eso para confirmar que se trata de esa vista. Entonces vamos a darle un desk a user constraint. Ya se nos está acabando la clase, entonces, bueno, vamos a hacer user constraints. Constraints, te faltó una S. Ah, sí. Ahí está. Se fijan ahí, es una vista que contiene varias columnas que nos pueden ser útiles para mostrar los constraints que tiene la tabla. Yo creo que le vamos a dejar hasta aquí o tienen 2 minutos para de una vez acabar esta consulta. Sí, profe. ¿De una vez? Ok, Sí. para no quedarnos truncos. Ok. Entonces vamos a hacer una consulta que nos muestre los datos. Se fijan ahí, dice el dueño del constraint, el nombre del constraint, el tipo de constraint, el nombre de la tabla. Son datos que tienen los constraints que ha creado un usuario. Entonces nos podría servir lo siguiente. Vamos a poner select. El owner no es necesario porque si estamos consultando user constraints únicamente guarda los constraints del usuario, en este caso de Alejandro 0507. Entonces no tiene sentido utilizar el owner realmente. Select, vamos a ponerle constraint name, coma, constraint type, coma, vamos a poner el search condition, yo creo que es buena para que vean qué contiene. Search condition. Y yo creo que con eso. Sí, con eso hasta ahorita. No, espérame, todavía no. No ¿No? punto y Ah, coma. No, coma no. Vamos, quitamos coma, enter. Nos falta el from, todavía no. From, pues tendría que ser user constraints, ¿no? From user constraints. Ahora no queremos todas, ¿no? Nada más vamos a mostrarlos de la tabla que acabamos de crear. User constraints, falta la S. Vamos, enter. Ponemos where. ¿Qué condiciones? Where table name. O sea, nada más quiero que me muestre los constraints de la tabla puesto. Where table name.
table-name igual a puesto. Puesto tiene que ir entre comillas y Comillas. mayúsculas. Todos los objetos en el diccionario de datos, como inclusive aquí lo pueden ver, se guardan en mayúsculas. Ahí tengan cuidado. Todos los objetos. Entonces, si quieren buscar un objeto, tienen que buscarlo por su nombre y su nombre debe de estar en mayúsculas. ¿Ok? Entonces, ya sería todo, punto y coma, damos enter. Aquí sí puede haber espacio en el igual, ¿verdad? Sí, ahí no hay problema. De hecho, en el anterior ejemplo me parece que también, pero bueno. Se ve muy fea la consulta, ¿no? Pero ustedes ya saben qué hacer en estos casos. ¿Cómo Primero, se le daba formato, profe? set, line size, window. Espacio, window. Muy bien. Y luego, ¿qué otra columna está como que requiere? Set es un comando de SQL Plus, no requiere punto y coma. Pero bueno, no pasa nada. Pero es para que se vayan acostumbrando. Les hago el comentario. Search condition, si se fijan, está muy larga, ¿no? Y también el constraint name Constraint están muy name. largos. Vamos a cortarlos, ¿no? ¿Cómo sería eso? Call. El nombre de la columna. Search condition, ajá. Search. ¿Mayúsculas? No, ahí es indistinto. Aquí es indistinto. Search condition. Ajá. Format. ¿Qué será? Unos 30 a 30. Y lo mismo vamos a hacer para el name. Constraint name. Format. Igual. No, ese yo creo que está bien a 30. Ok. ¿Y cómo le hacemos para volver a ejecutar la instrucción de una forma rápida? El select. No, así no. Hay otra más corta. ¿Con run? Un Con run, el un edit. comando run o run para que ejecute la última instrucción SQL. Ahora sí ya se ve mejor, ¿no? Entonces ahí está, si se fijan, todos los constraints. ¿Cuántos constraints? Bueno, se me pasó preguntarles antes de dar enter. La pregunta era que cuántos constraints tenía la tabla, pero pues ya vieron ahí que son 7, ¿no? Nótese que hay unos constraints extras que no agregamos de manera con la forma larga. ¿Quiénes son esos constraints extras? Los Los not que null, dicen ¿no? sys. Los que empiezan con sys, vean, y justamente corresponden ¿a quién? A los not null. A los not null. Ahora hay otra cosa, vean el tipo de constraint. Por ejemplo, puesto PK, ¿qué tipo de constraint tiene? Tiene una P, ¿si observan? Dice puesto PK y en la segunda columna, que nada más alcanzó a salir la letra C de la columna, no importa ahí, dice P. ¿Qué será esa P? Primary. Primary key. Puesto clave UK, su constraint, ¿qué tipo es? Es una U, es unique. Pero vean, por ejemplo, los que tienen sys, tienen una C. ¿Eso qué será? Un check. Es un check. Tal vez ustedes pensarían que debería ser una N, ¿no? Algo así de not null. El detalle es que en realidad un null, ¿cómo creen que lo implementa a la base de datos? Como un check. Como un check, verificando. De hecho, si se fijan ahí en search condition, ¿qué dice? Nivel is not null. Esa es una expresión booleana, nivel is not null. Entonces, de esa manera se implementa un constraint null o not null. ¿Ok? Bien. Pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya esa es la explicación de los constraints. La siguiente clase hacemos más ejemplos de constraints. Nos falta hacer un ejemplo, pero con table constraints ahora. ¿Ok? Bien, chicos, entonces, nada más denme unos segunditos. Bueno, los que tengo participación pendiente, les robo unos segunditos más. Los demás ya nos podemos retirar. Buen Profe, fin. Si no hay más dudas, adelante. vamos a ver la configuración de su compu. De veras, ¿verdad? ¿Qué querías? Sí, está bien. Entonces, voy a compartir de nuevo los que se quieran quedar adelante.
Los que no, pues ya sería todo por el día de hoy. Vamos por pasos. Primero voy a... No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No, profe. Ahí voy. Ahí está. Ahora sí. ¿Ya la ven? Sí. Ok, vamos por partes. Primero voy a abrir aquí el Classroom para poner sus participaciones. Entonces, ¿alguien me recuerda de los primeros dos compañeros quiénes eran? Es que yo soy del 10. Ok, Entonces, alguien si que... quiere yo ahorita. Ok, ¿alguien se acuerda quién participó de las primeras dos clases? Me dijeron, pero ya no me acuerdo. Yo participé la primera vez, pero creo que ya me puso una participación. Jorge Luis. No, ¿eres Jorge qué? Sí, Jorge Luis Jorge Manzanares. Luis Manzanares, ok. Ah, es que la que te puse fue del quiz, creo que quedaste en los primeros lugares, ¿no? O no sé si fue esa. No recuerdo, me la puso apenas. Debe ser, porque de esto no les he puesto participación a ninguno. ¿El otro compañero, alguien se acordará quién fue? Creo que no entró. Bueno, ya me dirá más adelante. Y de ahorita fue Alan. ¿Y quién más? Yo, Antonio. Bueno, está bajito. Alejandro Jesús Antonio. Sí. Ahí está. Y del otro grupo, Profesor, Yo, profe. Trejo Pavel. Pavel. Adelante. para subir los spool va a habilitar la liga ahorita. Ah, sí, sí, esa se entrega hasta el próximo sábado, el próximo martes, y es más, dejen hacerlo de una vez. Porque si no se me va a olvidar, qué bueno que me recordaron. Bueno, también relacionado a las participaciones, profe, ¿ya subió las participaciones entonces de ambos quizzes, de los de ayer? Les envié un reporte que di apenas, ¿verdad? Sí, de los quizzes ya los subí. Ya los subí, De eso ambos. sí, de ambos. Perfecto. Sí, de ambos grupos. ¿Qué iba a ser? Ah, lo del spool, Spool. ¿verdad? Sí. A ver. Aquí sería el siguiente, ¿no? Nada más que aquí necesito que me ayuden. Esto sería de la semana, en este caso fue de esta semana, ¿no? Que es la semana del 12 al 16 le voy a poner. Sí. Entonces, el 16 de julio. Y de lo que me acuerdo es que archivos esperados sería la clase del 13, ¿no? Si fue 13 el martes. Sí. Sí. Y Clase del 13. Y aquí Dos de sería, tarea. ajá, dos tareas. spool. ¿Esos qué ejercicios eran, profe? Era de la tabla, lo voy a poner así, tabla temporal global, que tenían que poner con el set commit, con commit on delete, no, No, era preserve, ¿no? Era on commit commit preserve. preserve, ajá, Ajá. on commit preserve. Y el tercer pool sería Creo que si era delete, no me acuerdo ya. tarea, ahora sería tabla privada, tabla temporal privada, y aquí sería on commit Drop definition. preserve. ¿Era drop o preserve Es definition? el 1.7 es drop definition, profe. Entonces, esa se quedó de tarea. Sí. Ahí está. Ok. O sea, es lo contrario de lo que hicimos aquí en clase, ¿no?
Y el número 4 sería el spool de ahorita, ¿no? Porque el día jueves tuvimos también spool. Sí, ¿verdad? No, Ah, no, el no, jueves nada más revisamos, ¿no? porque revisamos, ¿verdad? Spool, viernes, pues hoy es que 16. Y ya, viernes 16. O sea, son No sé 4 si lo archivos. quiera copiar de una vez para nosotros, para el Sí, 10. sí, voy. Entonces, esta sería para el día 27, o no, el día 20, que hoy estamos a 16. El día 20. Ahí está. Y lo mismo vamos a hacer con el otro grupo. Esto de tenerlos juntos como que de repente me hago bolas, porque se me olvida a veces habilitarlo en uno y en otros no, pero bueno, este semestre está medio raro. ¿No hay forma en que nos migre a los del 10 al del Sí, 16? sí lo iba a hacer, pero ya al final dije, es que tendría que migrar todo lo que han entregado y tendrían que ustedes que cambiarse. Entonces yo creo que ahorita ya mejor lo vamos a mantener así. Voy a tener cuidado. Mira, por ejemplo, aquí ya no lo tengo el de ustedes. Ya no tengo otro, entonces voy a tener que crearlo. Pero voy a reutilizar el de ustedes. Aquí, entonces voy a reutilizar este. No. Ay, pero ¿por qué me pone esta cosa? A ver que seleccione otro que no era. No, sí es el del. Ah, ya vi qué pasó. Es este. Y aquí está. Ahí está. Y no me pone la fecha. No, bueno. Igual para el martes 20, si es 20, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ya están los dos puntos. Bueno. Ok, ¿qué más? Ya vemos participaciones. Ahora sí lo de los discos. Sí, profe. ¿Va a detener la grabación o la va a dejar? Digo, para saber si grabo pantalla o así. La dejo, no tengo Va. inconveniente. Va. Esta laptop no tiene nada de que diga yo que quieran que pueda ocultar, no tiene nada. Casi es todo de la UNAM. Entonces, ¿qué quieren que les muestre? Pues Yo quería miren, saber cómo ajá, era como la distribución, porque nos había comentado que tenía los archivos del sistema de un lado, el almacenamiento de otro, y cómo se compartía entre los diferentes sistemas que tiene la compu los espacios de almacenamiento. Eso es lo que me dio mucha curiosidad. ok. Les voy a mostrar primero cómo están los discos. Aquí Gparted me ayuda para que los vean más o menos bien. Esta computadora tiene dos discos. Uno es de estado sólido de 120 gigas y el otro es de 1 tera mecánico. Entonces lo que hice fue para tratar de maximizar su uso de ambos. En el de estado sólido, como pueden ver aquí, tengo estas particiones que en realidad son 4. Aquí lo que traté es de aprovechar de que es de estado sólido para tener 3 sistemas operativos en un disco de 120 gigas, que pareciera ser poco, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo aquí en esta partición Windows que le puse 60 gigas. Como Windows no lo uso tanto, entonces realmente 60 gigas para mí está bien. De hecho, todavía tengo espacio aquí. Y Mint, que tiene, ¿cuántos gigas? ¿30? No. Sí, 26, ¿no? 26.50. 26, sí. Y 30 gigas y 26 para, bueno, 26 y 26 para, este es para Mint y este es para Oracle Linux. Este Oracle Linux lo utilizo para los otros grupos de en avanzadas y en distribuidas. Y este es el swap, que es, digamos, el mismo para los dos. Lo puedo reutilizar. Pues básicamente así es como está este disco. ¿Por qué es poquito? Porque aquí lo único que guardo es en sí el sistema operativo.
todas las bases de datos no están aquí para que no me ocupen tanto espacio. Entonces lo que hice fue hacer lo siguiente. En el otro disco tengo, la mayoría son particiones NTFS, que digamos son particiones donde guardo mis chunches mías, ¿no? Por ejemplo, en este de Prois, aquí está todo lo que son mis documentos, ¿no? Bueno, me refiero a los proyectos donde a veces trabajo, ¿no? Proyectos de GitHub y así. Aquí también está, por ejemplo, todo el material de la UNAM en esta partición. Pero si se fijan, está independiente a las particiones donde está el sistema operativo. Son NTFS, ¿por qué? Porque quiero que estas particiones las pueda yo acceder tanto desde Windows como desde Linux. Entonces, si las pongo en NTFS, las puedo visualizar en cualquier sistema operativo. Entonces, así tengo estas particiones. Aquí es más como que a su gusto, ¿no? ¿Qué particiones quieren? Por ejemplo, tengo una que es grande, que es de 150 gigas. Aquí es donde tengo las máquinas virtuales, que de repente hago para poder documentar los manuales. Por ejemplo, aquí en Virtual tengo estas máquinas virtuales, de varios sistemas operativos que las uso pues para poder hacer los manuales, por ejemplo, ¿no? Que ni las uso yo, pero es más que nada para los manuales. ¿Ok? Y así, por ejemplo, en esta de backup tengo, voy guardando los videos, ¿no? Del Zoom, aquí conforme van las clases, se van guardando aquí los videos, son particiones grandes. Después las tengo que sacar, ¿no? Porque no me alcanza el espacio, pero bueno. Lo interesante aquí, digamos, serían estas particiones X4. Estas particiones X4 son las que utilizan los Linux para guardar las bases de datos. Por ejemplo, U01 es una partición que está en el disco mecánico y aquí es donde está la base de datos para ustedes. En otra partición, U01 Hora es la partición del otro sistema operativo de Oracle Linux y la tengo en el mecánico. Entonces, digamos, parte del sistema de archivos de este Linux está en dos discos, ¿no? Todo está en el de sólido, excepto esta partición que la estoy montando en U01 y ahí es donde está la base de datos. Ok. Lo mismo hago con los otros, ¿no? Con el de Oracle Linux. Tengo su U01 por acá. Entonces, básicamente eso es lo que hago para ahorrar espacio en el de estado sólido. Ok. ¿Cómo se configura esto? Aquí ya tendría que abrirles otro script que sería el fstaf. Miren. En el fstaf es donde ustedes pueden configurar para que cuando la máquina, por eso ven aquí todos los discos en el escritorio, porque cuando la máquina arranca, se ejecuta este script. Entonces lo que hice aquí fue configurar cada una de las particiones, ¿no? O sea, primero que nada el disco pues está particionado en todo esto, ¿no? En todas estas particiones. Entonces aquí lo que hago es ir listando cada partición y la configuro para indicar cómo quiero que se monte y en qué punto de montaje. Todos las particiones del disco pues en general, a excepción de las particiones del sistema operativo, pues las monto aquí. Normalmente se montan en media, el usuario, y aquí, por ejemplo, les puedo mostrar. Aquí están montadas todas las particiones. Media Jorge, por ejemplo. Todos estos directorios que ven aquí son las diferentes particiones de los discos, tanto del mecánico como de estado sólido. Entonces ya una vez que están montadas, pues para mí son meramente directorios, ¿no? En donde están todos los datos, pero en realidad son particiones de los dos discos. ¿Ok? Entonces en este archivo es donde se hace la configuración. Por ejemplo, para este sistema operativo que es Mint, el sistema de archivos raíz, donde está todo el core del sistema, está en esta partición, en dev SDA6, que corresponde a esta partición que está en el disco de estado sólido.
U01, por ejemplo, si se fijan, por acá debe de andar U01. U01, aquí. Justo ahí donde tiene su mouse. Aquí. Aquí está U01. U01, como puedes ver, es parte de este sistema de archivos, pero está apuntando a otra partición. Esta partición le corresponde al mecánico, que sería esta, el de 09. Aquí, U01. Entonces, de esta forma, cuando yo me cambio, por ejemplo, aquí en mi sistema de archivos, si yo le doy diagonal U01, en realidad, a nivel ya de usuario, pues pareciera que es una carpeta común y corriente, ¿no? Pero en realidad aquí ya estoy en otro disco. ¿Ok? Todo lo que haya dentro de U01, ya estoy leyendo datos del disco de estado, del disco mecánico de esta partición. Entonces, esa técnica utilizo pues para ahorrar espacio en el de estado sólido. Y así es como tengo organizadas los N sistemas operativos. Tengo por ahí todavía unos pendientes, unas particiones que todavía no utilizo, pero que en breve las voy a reorganizar. Por ejemplo, aquí momentáneamente le puse esta, ¿no? OSFree, porque hay una partición ahí que está ahí sin uso, que me sobró. Pero bueno, ya después la veo qué hacer con ella. Entonces, pues en resumen, así tengo las particiones en mis discos. No sé si tengan alguna pregunta o comentario de esto. No, nada más era justo eso, qué tipo ocupaba y cómo las montaba, porque yo no entendía eso. Yo decía, es que cómo puede acceder de ambos lados a esas partes, ¿no? O sea, qué tipo tienen que ser, cómo las monta, cómo las ve. Justo esa era mi duda, profe. Ajá, para Justo. todo eso se configura aquí, en este archivo. Si quieres, les puedo compartir así tal cual como está este archivo. Ya si quieres después, o bueno, para poderlas montar si necesitas aquí, por ejemplo, saber un poquito de cómo se configura. Si quieres, lo primero que debes saber, si quieres verlas desde Windows o desde Linux, debe ser NTFS. Porque si las pones X4, Windows no soporta estos formatos. Entonces no podrías verlas desde Windows. ¿Ok? De No acuerdo. Entonces, si las quieres ver desde Windows, tendrán que ser NTFS. Ahora, hay un detalle. Si las pones en NTFS, está bien, pero no tienes la flexibilidad de los permisos como esto. Por eso es que, por ejemplo, U01 en esta máquina no es para nada NTFS, porque aquí sí necesito que tengan permisos especiales, ¿no? O sea, tú sabes que cuando instalas Oracle tienes que tener ciertos permisos con ciertos usuarios, ¿no? Y van cambiando. Sí, Si necesitas esos requerimientos, entonces NTFS no te va a servir. ¿Por qué razón? Una partición NTFS, desde que la defines, desde que se monta, ya debe de tener una cierta configuración y esa no puede cambiar. O sea, si tú defines ciertos permisos para tus archivos, esos permisos son fijos para todos los archivos. Ya no los puedes cambiar. Por ejemplo, si me voy aquí en Media, por ejemplo, me voy a Prois, que es donde están, es una partición NTFS. Observas que todos los permisos son idénticos. Si me cambio, por ejemplo, algún directorio, es exactamente lo mismo. O sea, estos permisos que ves aquí no los puedes perduran. editar, no los puedes cambiar. Ok. El dueño tampoco, porque es NTFS. Esto se define aquí, en este archivo. Aquí le estoy diciendo, por ejemplo, que esta partición le va a pertenecer al usuario que tiene el ID 1000, que en este caso es el usuario Jorge. El grupo ID es el 1000, que también es este grupo de este usuario. Y el mask, UMask es para indicar qué permisos quieres. Para mí el 20022 funciona bien, que sería permisos para el dueño, para el grupo y para otros, ¿no? Pero Sí, ya no lo puedes cambiar de manera individual por archivo. ¿Por qué? Porque es una limitante de una partición NTFS. Pero bueno, a mí como esta máquina solo la uso yo, no hay problema. Todo lo que son mis documentos y eso, pues solamente le doy acceso a este usuario.
¿ok? Ya dependiendo tus necesidades, puedes configurar estos parámetros, sobre todo el UMask y el UID, el GID, para cambiar quién es el dueño. Esa es, digamos, la única desventaja, ¿no? Que no puedes tener más flexibilidad con una partición en NTFS, ¿no? Pero bueno, esto es pues con tal de tener un Windows también instalado aquí, ¿no? ¿Cómo no lo supe antes, profe? Yo Ese es. tengo un NVMe, ahí tengo Windows y compré un SSD para meterle Linux. Y Ujú, dije, pues los separo cada uno en su disco y ya. Y los tengo ujú, en la misma desktop. ujú. Pero de haber sabido, compraba mejor un mecánico y hacía todo esto. Y me ahorraba dinero ahí. Pues sí, eso ocurre cuando, pues mira, déjame decirte que no estuvo tan mal porque ahorita yo preferiría ya mejor invertir en uno de SSD a un mecánico por los beneficios. O sea, yo preferiría a lo mejor, pues sí, me va a doler un poco el codo, pero, pero el beneficio sí es sí vale la pena, ¿eh? O sea, yo mi sugerencia, si van a comprar un disco hoy en día, ya mejor ahorren y compren el SSD. Yo hice esto pues porque cuando esta laptop ya tiene sus añitos, ¿no? Tiene como 5 años. Este, y cuando la compré, pues así venía con un tera y venía con un SSD, pues ahí como que no había de dónde hacerme. Pero, por ejemplo, si ahorita yo quisiera, por ejemplo, tengo un amigo que se compró una máquina igualita a esta y su disco de mecánico le tronó, se le murió. Y le dije, no, pues ya mejor cómprate uno de estado sólido, ¿no? Y sí, pero aún así, aunque sea de estado sólido, pues ya también de todas maneras puedes organizar así la computadora, aunque ya tienes más espacio para a lo mejor no hacer estos malabares que hice aquí para ahorrar espacio, porque pues yo tengo esta limitante, ¿no? De un disco chiquito aquí y pues seguirlo Profe, y usando. como tal, ¿qué ventajas tiene el de estado sólido? La velocidad. La velocidad de un estado sólido es muchísimo más alta Pero que de un velocidad mecánico. en qué De exactamente. acceso, de acceso para hacer operaciones de lectura y de escritura. Cuando tú tienes una compu, y a mí me pasó, yo brinqué de una laptop que tenía Sí, disco de estado mecánico sí, y ahí intentaba montar una base de datos en Postgres ajá, con un montón de registros. La intentaba montar y se tardaba 4 o 5 horas más o sí, menos. sí, Después tuve una de estado sólido y en esa la montaba en media hora. sí. Problema. La verdad, el beneficio es muy diferente. Yo tengo una Mac, una MacBook Pro, pero esa Mac ya es viejita, es como del 2010, ya tiene sus años. Y pues obviamente en esas épocas todavía no estaba no eran tan populares los SSD. Entonces, ya de plano ya ni la usaba porque era muy lenta. Ya con los sistemas operativos actuales se volvió lenta. Y se me ocurrió cambiarle el disco y le compré uno de SSD y no, pues ahora la sigo usando. O sea, puedes revivir una máquina relativamente viejita. Si le metes uno de SSD, prácticamente la revives. Ahora, mi siguiente pregunta es, ¿eso qué tan, o bueno, en las computadoras actuales, qué tan conveniente sería, por ejemplo, para alguien que no se dedica a esto? Por ejemplo, ya ven que, bueno, no sé, yo creo que a ustedes también les pasa, que no sé, nuestros abuelitos o familiares nos piden, ¿no? Consejos para comprar una Sí, computadora. sí. Entonces, como qué tan conveniente es para ellos que no van a necesitar montar una base de datos, ¿qué, o sea, como qué es lo conveniente? ¿Una de 1 tera de disco mecánico o las de 256 gigas de estado sólido? Mi sugerencia ahí sería un SSD. Yo Obviamente, igual me iría por un SSD. obviamente hay cada caso, ¿no? Porque hay veces que si el bolsillo no te da, casi siempre cuando me hacen esa pregunta y me choca que me la hagan, porque yo digo, pues ya saben, el clásico de, ay, pues tú eres ingeniero, ¿no? Dime, así de, "Ay", pero bueno, ok. Pues casi la respuesta es, pues es que depende cuánto te quieras gastar, ¿no? Al final de cuentas. También yo agregaría también qué es lo que va a guardar, o sea, para qué van a usar la computadora, porque si Por son ejemplo, viejitos, Ah, bueno, sí, pero aquí partimos de la premisa que decía el compañero, ¿no? Que es alguien que a lo mejor no es tan técnico, que es a lo mejor de escuelita, una cosa así.
La otra Ah. vez estaba platicando con el papá de un amigo y él es contador, pero, Ujú, o sea, ya titulado, ya todo. Y me decía que tenía una computadora viejita con 1 tera y pues le ujú, funcionaba súper bien. Luego se quiso ujú, comprar una nueva y se dio cuenta que ya traen nada más 256 megas y se le mm, hizo muy raro. ujú, Entonces ujú, prefirió comprarse una de 1 tera. ujú. Entonces, por eso es mi pregunta, porque luego supongo yo que sí hay casos donde es mejor el tera a que sea súper rápida y tenga el SSD. Sí, o sea, De hecho, yo me iría por el de SSD a pesar de ello, aunque hay usuarios que ni siquiera saben qué es eso. Pero, por ejemplo, ya que lo conocen, te aseguro que ya van a decir, ay, ¿cómo no sabía que existía esto? Porque a lo mejor ahorita están las personas tan acostumbradas a la velocidad de un mecánico que no se percatan de, digamos, de esos tiempos de acceso. Y pues para ellos está bien, así viven. Pero si un día llegan y notan y llegan a comparar la diferencia, ahí van a decir, no, pues yo quiero algo así, aunque seas un usuario común y corriente. O sea, simplemente la velocidad con la que va a abrir Word, con la que va a abrir tu navegador, es bien notable, o sea, se nota. Con la que va a aprender también. Exacto, y con la que va a arrancar, exacto, va a arrancar súper rápido a diferencia de un mecánico. Entonces, yo te aseguro que un usuario, aunque no sea técnico, si llega a ver la comparación con otra o se da cuenta de eso, va a decir, pues yo quiero una de esas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digo, mientras no lo vea, pues igual es feliz. Pero ya que lo ve, no, ya. Entonces yo cuando me preguntan, pues sí les digo la verdad. O sea, ¿para qué les digo? No, sí con eso. O sea, yo les digo lo que existe y pues ya depende de ellos si se quieren cambiar o no. La única decisión pues sería el bolsillo, ¿no? Porque pues sí, pues sí. todavía están algo caritos, ¿no? Todavía no están tan accesibles, diría yo. Sí, todavía suben mucho de precio a veces. Todavía se elevan un poco, así es. Pero yo siempre les digo, mira, pues la verdad, si puedes, haz el esfuerzo y cómprate uno de estado sólido. Pues sí, la verdad. O sea, siempre trato de decirles eso. Ah, profe, otra pregunta. Ajá. Bueno, es que en mi caso, bueno, le voy a contar así rápidamente mi desgracia. Haga de cuenta que yo me compré una laptop hace 2 años ya casi, Ujú, que igual creo que las mismas condiciones que usted, así uno de estado sólido para el ujú, sistema operativo y 1 tera para lo demás. ujú. Y bueno, es gamer y eso, entonces pues lo llené de puro juego, el tera. Ok. Y luego me compré el disco extraíble y ya, bueno, eso no es el punto. El punto es de que se le tronó la batería y justamente en estos días fue. Y pues tuve que migrar a otra, a la que estoy ahorita, que es la laptop donde tengo pues instalado el Linux que pues usted nos hizo poner para esta materia, ¿no? Ujú, Y además, antes de eso, yo la había rehabilitado y le había puesto un SSD igual de 256, no, sí, de 256 gigas. Y entonces, eh, un amigo me ayudó, porque antes pues, no sabía, yo la verdad, pues soy muy nuevo para esto, soy muy mocoso para Linux. Entonces quería aprender en las vacaciones, entonces le dije a un amigo que me ayudara a eso y le pagara y pues ya me ayudó a instalar Ubuntu, una versión 20, creo, algo así. ujú. Pero ahora el problema es de que, bueno, tengo en esta compu tengo Windows, Ubuntu y Mint. En Mint es donde estoy trabajando ahorita, porque en Ubuntu a cada rato me aparece un error de read only, sí, de read only file system, Ujú. a cada rato. Entonces ya pues no sé, ahora sí que cada vez de que inicio ese sistema operativo, me aparece la pantalla negra esa con las iniciales FC, no me acuerdo qué. No, init. FSCK. Mm, Ajá, bueno, ese es el comando que necesito poner mm, siempre para que corra ujú, bien el sistema operativo. ujú. Pero siempre es renuente, se dice la palabra, no sé. El punto es que siempre vuelve a lo mismo, siempre lo vuelve a lo mismo, siempre me aparece el read only file File system. system. Ujú.
Ajá. ¿Qué procede ahí, profe? Ahí necesitamos primero ver qué partición es, o sea, o qué sistema de archivos está, o qué parte del sistema de archivos está intentando acceder. A lo mejor es una partición de alguna partición de tus discos. Ajá. Y ver cómo está configurada. A lo mejor te la configuraron en el FSTAF como el que les mostré aquí, pero a lo mejor aquí está configurada como read-only. De hecho, este es un parámetro. RW le indica si quieres nada más lecturas o si vas a permitir también escrituras. Inclusive puedes indicar si quieres que tengas permisos de ejecución, ¿no? Tal vez está mal configurada esa partición, tal vez nada más dice R de read, de lectura. Habría que ver cómo están configuradas tus particiones en esa máquina. Entonces, pero y eso lo puedo hacer desde Meet, ¿no? Supongo, así como usted lo hizo. Sí. Ah, ok. Tú puedes acceder a archivos de otro sistema operativo como lo hago yo aquí. Por ejemplo, aquí si te fijas, yo puedo acceder me puedo meter al otro sistema operativo, al de Oracle, por ejemplo. Aquí dice OS Ora y aquí está todo montado. Entonces te fijas, aquí está el sistema de archivos del otro Linux y libremente yo puedo andar en sus archivos donde yo quiera. Ok. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, sí, lo puedes hacer. Ahorita no los veo porque como abrí Gparted, creo que los desmonto. Pero bueno. Pues sí, sí se puede hacer eso, pero ya ves, te hubieras ahorrado un dinerito si te hubieras esperado a bases y ya tienes el manual de Mint. Pues sí, pero pues ya veo, yo quería adelantar. Está bien, está bien. ¿Qué más quieren? ¿Alguna otra duda que tengan? No, nada más eso, profe. Muchas gracias por este tiempo extra. Bueno, pues ahí si necesitan algo más, avísenme, algo más a detalle me dicen y ya les comparto lo que necesitan. Súper, muchas gracias, profe. Y ahorita me metí Bueno. al sistema operativo a ver ese archivo y sí, ahí está. Ujú, ujú. Ahí está el Pero pues está FS. muy cortito, ¿no? El que viene por default, nada más tiene como 2 líneas, una cosa así. Sí, es súper chiquito. Pero pues aquí ya tú lo configuras como a tu gusto, ¿no? Súper. Muchas gracias, profe. No de qué. Bueno, Gracias, profe, cuídense. hasta luego. Bye, nos vemos. Hasta Ah, luego, también, profe. por cierto, ya le mandé el correo. Sí, Ok, yo lo checo al ratito. vale. Muchas gracias. Bye. Bye, profe, gracias. Hasta luego.